especie de mezcla abrasiva puede detectarse fácilmente en el carburador. Esta tiende a acumularse contra las mariposas del estrangulador y del acelerador. Y es común encontrar desgaste excesivo en los bujes del eje y del acelerador. Una vez que haya pasado por el carburador, la mezcla abrasiva pasa por el múltiple de admisión, o en este caso, el codo de admisión del carburador. El aire y la mezcla abrasiva entran en el motor aproximadamente a 25 millas por hora. Un codo de admisión mostrará los efectos de esta mezcla entrante. La superficie interior de este codo de admisión ha sido desgastado por la mezcla en movimiento. El asiento de la válvula de admisión y la cara de la válvula son las próximas partes afectadas por la mezcla abrasiva. Cuando una válvula de admisión opera en una atmósfera abrasiva, se pueden detectar diferentes muestras de desgaste. Cada vez que la válvula se abre o se cierra, algo de mezcla abrasiva se acumula entre la cara y el asiento de la válvula, moliéndola repetidamente. El abrasivo molido actúa como pomada esmeril y eventualmente causa desgaste excesivo tanto a la cara como al asiento de la válvula. Desmontando la válvula de admisión, usted puede ver qué tanto están dañadas el asiento y la cara de la válvula. Por lo general, el mayor desgaste del asiento y la cara de la válvula estará en el área más cercana al diámetro del cilindro. Observe esta ranura en la cara de la válvula. Esta muestra de desgaste es típica del daño abrasivo, porque esta área de la cara de la válvula es la vía por la cual la mezcla de aire-combustible cargada de abrasivo debe pasar para llegar hasta la cámara de combustión. Algo de mezcla abrasiva es también arrastrada a la guía de la válvula cada vez que se abre y se cierra la válvula de admisión. Después de un periodo de tiempo, la guía de la válvula se desgasta excesivamente y se produce una canal en el vástago de la válvula. En muchos casos, esta canal puede detectarse pasando la uña sobre este. Al comienzo de esta sección, les dijimos que la mezcla abrasiva tendría un efecto en cada parte, pero que el efecto diferiría. He aquí un buen ejemplo de esto. Observe cómo varía el ancho en esta cara de la válvula, que ha sido desgastada por la mezcla abrasiva. El lado angosto no ha sido dañado, mientras que el lado más grueso sí. Si usted iba a mirar esta válvula y concluir que la falla fue debido al recalentamiento, usted estaría equivocado. Cada una de estas válvulas, aunque ellas parezcan diferentes, fueron todas dañadas por la mezcla abrasiva. Sabemos esto debido a que la ranura de la mezcla abrasiva ha tallado en cada válvula. Habiendo pasado por el puerto de la válvula de admisión, la mezcla abrasiva es ahora arrastrada en el interior del cilindro. Cuando la mezcla abrasiva se introduce en el interior del cilindro, esta trabaja a su manera entre la cara del anillo y la pared del interior del cilindro, desgastando a ambos. Para apreciar mejor el rápido daño que la mezcla abrasiva puede hacer al cilindro, a los anillos y al pistón, recuerde que un motor típico que opera a 3.600 revoluciones por minuto, el pistón debe cambiar de dirección 120 veces cada segundo. Mediante el uso de este modelo, podemos ver aproximadamente que esto sería como cuando un pistón cambia la dirección 120 veces por segundo. A esta velocidad no pasará mucho tiempo antes que la mezcla abrasiva en el cilindro haya dañado los anillos y el interior del cilindro y luego se dirija al cárter. Es característico de un motor que ha ingerido abrasivos tener aberturas excesivas de los extremos de los anillos. Este anillo de compresión ha sido desgastado por la mezcla abrasiva y ahora tiene una abertura excesiva del extremo del anillo. En comparación, mide el entrehierro del extremo del anillo en este anillo de compresión aceptable. Para que el desgaste de anillos llegue hasta el anillo inferior, es solamente posible cuando la mezcla abrasiva ha entrado en el interior del cilindro. Aún después de muchas horas de fuerte uso, los anillos a los que se le haya hecho un mantenimiento adecuado deben tener poco desgaste o un desgaste no apreciable. Una revisión más minuciosa de un anillo de aceite desgastado puede mostrar algunos detalles muy interesantes. Miremos primero un anillo de aceite aceptable. La presencia de estos dos rieles de aceite soldados indican que el anillo se puede usar. Los rieles son usados para remover el exceso de aceite salpicado en el cilindro
el cual controla el consumo de aceite. En comparación, los rieles de este anillo de aceite se han gastado más por la mezcla abrasiva. Cuando esto pasa, los resultados son consumo excesivo de aceite y echar humo. De los tres anillos, el anillo de aceite tiene la superficie de contacto más delgada con el interior del cilindro, causando que éste se desgaste más rápido que los otros anillos cuando se introduce un abrasivo. En un anillo de compresión desgastado, usted puede encontrar algunas veces que el ancho del anillo varía. Pero en este anillo aceptable, el ancho permanece constante. Los patrones de tramado del interior del cilindro pueden con frecuencia contar un cuento acerca de la historia del mantenimiento del motor. Incluso después de cientos de horas de fuerte uso, el tramado debe ser visible si el motor ha tenido el mantenimiento adecuado. Los patrones de tramado, por diseño, lubrican el interior del cilindro y ayudan a sentar los anillos. A medida que la mezcla abrasiva desgasta el interior, los patrones de tramado desaparecen dentro del área del recorrido del anillo y del pistón y se desarrolla un borde en la parte superior del recorrido del anillo. Este canal no solo es visible, sino que se puede sentir pasando la uña sobre esta. El desgaste del interior del cilindro hasta este punto solamente es posible cuando ha entrado una mezcla abrasiva. El uso normal no causará desgaste del interior del cilindro en este extremo. La introducción de mezcla abrasiva también dejará muchos rayones finos en las paredes del interior del cilindro y la falda del pistón. Se requieren herramientas de medición exactas cuando se vaya a determinar la extensión del desgaste. El desgaste del interior de 3 milésimas de pulgadas es igual al espesor de una de las páginas de su cuaderno. Obviamente, este desgaste no puede ser detectado a simple vista. Usted debe usar herramientas de medición exactas. Simplemente, darle un vistazo a una parte puede costarle mucho dinero. Usted está gastando su tiempo y su dinero si coloca un nuevo juego de anillos de repuesto de medida estándar en un cilindro, el cual está desgastado mucho más de 3 milésimas de pulgada sobre la medida del cilindro estándar. Después de pasar por el interior del cilindro, la mezcla abrasiva entra finalmente al cárter y se mezcla con el aceite. La mezcla abrasiva puede dañar ahora los muñones del cigüeñal y los bujes. Cuando los muñones del cigüeñal y los bujes principales se van desgastando, en muchos casos el desgaste no puede ser visto mediante una revisión visual. Nuevamente, se requieren herramientas de medición exactas y refiérese siempre al manual de instrucciones de servicio y reparación para las medidas de rechazo recomendadas. Una de las formas más exactas y definitivamente la más rápida para medir el interior de un buje es con la galga pasa-no pasa apropiada. Si este calibrador de galgas puede entrar en el buje, esto significa que hay desgaste excesivo. Pero un buje desgastado puede confundirlo y no hacer el trabajo de reparación correctamente. La mezcla abrasiva se va metiendo en los materiales suaves y luego desgasta los materiales duros. Un buen ejemplo de esto es los bujes de la biela, los cuales son suaves, y los muñones del cigüeñal, los cuales son duros. Como usted puede ver, la mezcla abrasiva se ha metido en el buje. Cuando el motor estaba operando, el buje actuó como papel de lija desgastando el cigüeñal. Si usted no considera esto cuando esté determinando la extensión del daño, usted solo habrá arreglado la mitad del problema. En nuestro ejemplo, si usted simplemente cambia el cigüeñal sin hacerle servicio a los bujes, la biela desgastará otro cigüeñal, debido a que la mezcla abrasiva está metida todavía en el buje. Para remover la mezcla abrasiva de los bujes, o la tapa debe ser cambiada, o se le debe hacer servicio al buje cambiándolo con un buje. Revisemos los diversos puntos donde la mezcla abrasiva puede entrar al motor. La mezcla abrasiva puede entrar en un filtro de aire si el perno está doblado, si el empaque de montaje está roto, o si el elemento de espuma está desgastado o no se le ha hecho el servicio adecuado. La mezcla abrasiva puede entrar por el carburador si el codo del respiradero está dañado. Si hay mezcla abrasiva alrededor del tapón de llenado de aceite después de cada vez que se abre, la mezcla abrasiva entra en el cárter. La
La mezcla abrasiva puede entrar por el múltiple de admisión si el empaque está dañado. También puede entrar por los sellos de aceite, tanto en el lado bobina como en el lado toma fuerza. Si la mezcla abrasiva es la causa de la falla del motor, usted la encontrará en el punto de entrada, por ejemplo, en el perno del filtro del aire, la tapa del filtro de aire, el codo de admisión, las mariposas del acelerador y estrangulador del carburador y el aceite del cárter. Y recuerde, para aislar eficazmente donde entró la mezcla abrasiva, es igualmente importante determinar dónde se presentó el polvo y dónde no. Usted verá los efectos de la introducción de mezcla abrasiva en los ejes del acelerador y del estrangulador del carburador, en el vástago, la guía, el asiento y la cara de la válvula de admisión, en el interior del cilindro, en la falda y en los anillos del pistón, también como en los bujes y muñones del cigüeñal. Todos sabemos la importancia de comprobar el aceite en un motor cada vez que se vuelve a aprovisionar con combustible. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos reconocer un motor que ha sido operado con lubricación insuficiente? La lubricación en el motor presta dos funciones. Esta refrigera las partes del motor en movimiento y mantiene las tolerancias de trabajo que da la fábrica. Cuando decimos lubricación insuficiente, queremos decir que hay aceite en el cárter del motor, pero no el suficiente para lubricar las partes internas en movimiento. La lubricación insuficiente puede significar también usar otros lubricantes en vez de los recomendados. Si el motor es operado en ángulos excesivos, si se llena demasiado el cárter, o si la lubricación es diluida con gasolina, esto se aplica solamente a un motor de 4 tiempos. Un diagnóstico exacto de esta falla solo es posible cuando se desarma el motor, ya que esta falla no es siempre fácil de determinar. Hay dos condiciones básicas para buscar: rayones y o decoloración de generalmente una o más de las partes internas. Detallaremos ambas de estas condiciones en esta sección. Cuando hay lubricación insuficiente, la fricción causará que las temperaturas del motor se incrementen más allá de lo que las partes internas pueden tolerar. Los resultados pueden variar desde rayones y decoloración hasta una falla catastrófica del motor. Las temperaturas excesivas rayarán o decolorarán los componentes internos. Tome, por ejemplo, esta biela: buje principal, pasador y falda del pistón, interior del cilindro y los muñones del cigüeñal. Observe, por favor, este azul alrededor del muñón es parte del proceso de tratamiento térmico que Briggs-Stratton usa en la fabricación y no debe confundirse con un efecto de falla del motor. La lubricación insuficiente también disminuirá las tolerancias de trabajo entre las partes internas hasta que ellas comiencen a friccionarse unas con otras para crear suficiente calor para fundir efectivamente los bujes de aluminio en un muñón de acero. Cuando esto sucede, las partes se van rayando. Encontrar dos bujes que estén rayados así, con esta decoloración, indica temperaturas de operación excesivas, causadas por operar el motor con lubricación insuficiente. En algunos motores, usted puede encontrar rayones que serán menos graves en una o dos de las superficies de los bujes. Ninguno de estos muñones exteriores están rayados tan mal como del centro o muñón de la biela. Estos anteriores grados de rayones, junto con la decoloración, son los resultados de operar el motor con lubricación insuficiente. Lo que hace renunciar a muchos técnicos con este ejemplo es el grado de rayones y decoloración. No olvide leer cada parte por las características pronosticables. Encontrar evidencia de lubricación insuficiente resulta difícil en motores equipados con una balinera y bujes de U, ya que estos no se rayan como los bujes de aluminio. Ya que no tenemos las superficies del buje para ayudar a determinar la causa real de la falla, usted debe mirar más minuciosamente las otras partes. Por ejemplo, el buje de esta biela, muñón de la biela del cigüeñal y pasador pistón están todos decolorados. Estos síntomas y el ennegrecimiento por debajo de la parte superior del pistón nos dice que este motor
operó con lubricación insuficiente y no hay un perno de biela apretado incorrectamente. Sin embargo, la falta de lubricación no es solamente la causa de los rayones de los bujes. Si los rayones son aislados a un solo buje y muñón, la causa más probable es un defecto en los materiales y o la mano de obra. Este tipo de falla se presentará muy pronto en la vida del motor. Los cambios de rayones en 2 o más bujes causados por un defecto de fabricación son extremadamente bajos. Ahora revisemos esta sección. Los efectos de trabajar un motor de 4 tiempos con lubricación insuficiente son decoloración de las bielas, muñones del cigüeñal, pasador pistón, falda del pistón y del interior del cilindro. La lubricación insuficiente causará también rayones y decoloración de 2 o más superficies de bujes. Además de los efectos que se asocian con los motores de 4 tiempos, si un motor de 2 tiempos es operado con lubricación insuficiente, el pistón puede pegarse a la pared del cilindro. Las causas comunes de rayones y decoloración son operar el motor sin lubricación suficiente, llenar demasiado el cárter con aceite. La viscosidad del aceite no es adecuada para la estación, pérdida de vacío del cárter. El aceite del cárter está diluido con gasolina. Operar el motor en ángulos de operación excesivos o las aletas de enfriamiento obstruidas. Hasta ahora, hemos cubierto el calor excesivo localizado que se acumula en la superficie del buje relacionadas con lubricación insuficiente. Otro tipo de calentamiento involucra otras áreas del motor y produce condiciones diferentes pero igualmente dañinas. Las aletas del cilindro son la manera más eficaz que el motor tiene para dispersar el calor. Y no todas las aletas se tienen que bloquear para que exista un incremento en la temperatura. Si están obstruidas con basura, polvo o grama, se perderá esta dispersión de calor. Típicamente el calor excesivo producirá manchas calientes en el interior del cilindro. Una mancha caliente es causada por recalentamiento del interior del cilindro y realmente cambian su forma y van perdiendo su forma redonda. Entonces el aceite se fuga por los anillos y es quemado en las paredes del cilindro. Esto es causado generalmente por la generación de calor localizado debido a las aletas taponadas. Aparte de las manchas calientes, esto también causará consumo excesivo de aceite y echar humo. El recalentamiento destructivo del cilindro es causado por la generación localizada del calor excesivo, dando por resultado una deformación en el área de la válvula. Una deformación ocurre porque el metal es calentado, este se expande y luego cuando se enfría, este cambia su forma. Nuestros motores han sido diseñados para operar dentro de ciertos límites. Más allá de estos puntos, el metal del motor se expande fuera de las especificaciones y el asiento de la válvula de escape puede aflojarse. Si la temperatura continúa aumentando, el extremo de la válvula de escape del cilindro podría deformarse. Usted puede ver la deformación si coloca un borde recto a través de la parte superior del cilindro en la superficie de montaje del empaque de la culata. Si el motor continúa operando en una condición de recalentamiento extremo, el aceite del cárter puede perder su viscosidad. Con el aceite reducido a un alquitrán como sustancia, el daño relacionado con lubricación insuficiente se presentaría debido a que el aceite ha perdido sus cualidades lubricantes. Otra causa de recalentamiento es cuando se opera un motor en un recinto cerrado. Un encerramiento puede causar que se acumule el calor en el sistema de combustible, vaporizando el combustible, causando que el vapor bloquee. El cliente describirá los síntomas tales como que el motor opere por un periodo de corto tiempo y luego se detenga repentinamente y no pueda dar arranque hasta que se enfríe. El problema es incómodo, pero no tan grave como los descritos anteriormente. Un motor puede operarse también en una condición de recalentamiento si la mezcla del carburador es ajustada demasiado pobre. El efecto de enfriamiento del combustible, atomizado, se pierde. Este tipo de recalentamiento puede ser bastante destructivo, como se mostró previamente
cuando el motor operó bajo condiciones de carga muy pesadas. Para una revisión rápida, miremos los efectos que pueden ocurrir cuando se recalienta un motor. Puede haber una notable pérdida de potencia. El motor utilizará mucho más aceite del normal. Bloqueo por vapor. Se pueden crear manchas calientes dentro del interior del cilindro. Se puede decolorar la superficie de montaje del empaque de la culata. El asiento de la válvula de escape se puede aflojar y el aceite del cárter podría perder su viscosidad. La sobrevelocidad puede ser una situación peligrosa porque fallas debidas a la sobrevelocidad son generalmente causadas por el esfuerzo extremo combinado con el calor interno que ocasiona que se rompan las partes. Las partes rotas pueden salirse del motor en velocidades peligrosas. Los motores Briggs-Stratton son diseñados para operar eficazmente desde las velocidades mínimas a las máximas velocidades, topes sin cargas reguladas. Los motores de 4 tiempos no deben ser operados por encima de los límites recomendados sin carga por ningún periodo de tiempo extendido. Los esfuerzos de las partes internas en movimiento, los cuales cambian de dirección muchas veces por segundo, como la biela, se cuadruplicarán al doblarse la velocidad. La biela que se rompa debido a la sobrevelocidad puede no mostrar señales de recalentamiento o hacimiento, pero la biela se romperá casi siempre muy cerca al pasador del pistón. Aunque haya un esfuerzo en toda la biela completa, la concentración más alta será en el punto más angosto. En algunos casos de sobrevelocidad raros y extremos, la volante puede reventarse debido a mayores fuerzas centrífugas, trabajando sobre esta. Esto ocurrirá solamente si la volante tiene una grieta. Sabemos esto debido a las extensas pruebas de giro de las volantes que nosotros hacemos en Briggs-Stratton. La causa más común de una grieta en la volante ocurre si ésta ha sido golpeada con un martillo y un cincel o un bloque en un intento para desmontarla. Si una volante fuera a reventarse, podría arriesgarse la seguridad suya y la de su cliente. Solo recuerde, nunca desmonte volantes con ninguna otra que no sean las herramientas y procedimientos recomendados. En los motores equipados con reguladores de aleta, el mantenimiento preventivo requiere la limpieza de basuras de las aletas del cilindro. Ya que el regulador de aleta responde a la corriente de aire, cualquier interrupción de esta corriente, tal como el taponamiento de las aletas del cilindro, no dejará trabajar apropiadamente al regulador. Cuando el regulador está atascado y no trabaja, la única fuerza en el acelerador es el resorte regulador, el cual ala el acelerador a una posición totalmente abierta y hace operar el motor en velocidades extremas. En los motores regulados mecánicamente, es importante que el regulador esté ajustado debidamente. Esto se hace girando el eje regulador, ya sea en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas, dependiendo del modelo de motor. Esto es particularmente importante cuando se usa un motor 3/4 como parte de su reparación. Deshabilitar el regulador fijando el acelerador en posición abierta causará que el motor opere a velocidades extremas. Cualquier fricción, modificación, rompimiento o la falta de las partes relacionadas con el regulador harán que el regulador sea ineficaz y dañarán el motor. En un motor con la válvula en la culata, la sobrevelocidad puede causar otros problemas, además de aquellos encontrados en los motores de válvula lateral a velocidades más altas. El motor con válvula en la culata puede doblar las varillas impulsoras. Cuando esto ocurre, obviamente el motor se detiene. Repasemos los puntos importantes de los efectos de sobrevelocidad. En un motor con culata en L, los efectos de sobrevelocidad son: rompimiento de bielas cerca al pasador del pistón, la posibilidad de un hacimiento del motor, y en algunos casos raros y extremos, la volante podría reventarse. Y recuerde, los motores con válvulas en la culata tendrán todos los efectos de los motores con válvula a un costado con la adición del doblamiento de las varillas impulsoras. El rompimiento de las partes del motor ocurrirá si cualquiera de las condiciones previas ocurre, pero la causa principal del rompimiento es la vibración.
El rompimiento puede ser causado por sobrevelocidad, hacimiento o vibración excesiva. Una grieta a lo largo de la base del motor, tal como esta, puede ser causada porque la plataforma de montaje del motor en el equipo no esté plana, o por el motor que se va aflojando en su superficie de montaje. Cuando lo segundo sucede, los orificios de montaje en la base del cilindro se van alargando. Esto permite que el motor se mueva de acá para allá en la plataforma, lo que permite que la base del cilindro se vuelva brillante. Esta superficie brillante indica que la plataforma y el motor ya no sean uniformes. Estos ahora tienen imperfecciones que causarán que la vibración sea grave. Eventualmente, el motor y o la pieza del equipo se soltarán. La vibración excesiva puede ser causada por una variedad de condiciones. Algunas de ellas son difíciles de diagnosticar. Los niveles más altos de vibración por lo general ocasionan que las partes del motor y el equipo se aflojen y se suelten. Esta banda del tanque de combustible es justo un ejemplo. Las vibraciones de nivel más alto son difíciles de ver porque el motor no parece moverse tanto, pero usando una luz estroboscópica, usted puede ver cuánto se mueve el motor realmente. El mismo motor, aflojado la misma cantidad, observado sin una luz estroboscópica, no parece moverse. Para saber si las vibraciones están ahí, usted no necesita invertir en un estroboscopio. Solo haga una prueba con la punta del dedo como se muestra aquí. Si se presenta vibración excesiva, cuando usted coloca la punta de su dedo en el tanque de combustible, la tapa del ventilador y el filtro de aire, habrá una sensación de entumecimiento en la punta de su dedo. Estas son las 5 causas de fallas mayores del motor y las relaciones de causa y efecto para cada falla. Como dijimos al comienzo de este programa, hay una aproximación muy sistemática a un análisis mayor del motor. Ahora examinemos detenidamente esta aproximación. Usted empieza siendo un profesional. Sus clientes están pagando una tarifa profesional para que usted ponga su experiencia con motores Briggs Stratton a trabajar. El profesional nunca asume que sabe que está mal antes de evaluar todos los hechos. Un profesional confía en su experiencia, preparación y sentido común cuando ejecuta sus decisiones. Y un profesional hace el mejor uso de su tiempo. Él trabaja en cada motor como si este fuera suyo, como si el costo de la mano de obra y de las partes salieran de su propio bolsillo. Mientras usted esté trabajando en el motor, usted necesita desarrollar una relación de causa y efecto. Usando este cuadro, usted puede mirar los efectos y determinar la causa. Por ejemplo, si a su taller entra un motor que esté trabado, que tenga la vila rota, 2 o más bujes estén rayados y las partes internas estén decoloradas, la causa probable, el cliente ha operado el motor con lubricación insuficiente. Desarrolle una aproximación lógica para su detección de fallas, comenzando por aislar el área del problema. Un motor gira, pero no arranca. Así, usted revisará las condiciones más fáciles primero. ¿Hay chispa? Si la hay, usted sabrá que el sistema de encendido está trabajando. Entonces, usted puede pasar al sistema de combustible. Una vez que esté en el motor, usted es un detective tratando de encontrar la causa de la falla. Aprenda a identificar cada parte del motor. Muchas de estas partes están decoloradas. La causa de la falla tenía que ver con recalentamiento, ya sea de lubricación insuficiente, aletas de enfriamiento taponadas o pérdidas de vacío del cárter. Cuando un motor falla, es bastante obvio, pero las causas de la falla pueden no ser tan obvias a menos que usted tenga un claro entendimiento de por qué fallan los motores y las relaciones de causa y efecto de las fallas. Los indicios están generalmente ahí, si usted sabe qué buscar. Hemos visto que los motores fallan por diferentes razones, aunque los resultados parezcan idénticos. Y hemos visto que los motores siempre fallan con resultados pronosticables. Una aproximación lógica y sistemática para analizar las fallas mayores del motor mostrarán exactamente qué sucede. No hay excusa para acertar o equivocar una suposición en el negocio de reparar motores.
Usted no puede darse el lujo, ni sus clientes pueden tampoco. Teoría de la carburación avanzada. En el mundo de hoy hay docenas de motores diferentes y docenas de carburadores diferentes. En Briggs & Stratton sabemos que su negocio depende de su habilidad para diagnosticar rápidamente problemas de motor y carburador y de su habilidad para corregir esos problemas al primer intento. Eso resulta cierto, ya sea que se trabaje con un carburador antiguo o con uno de última tecnología. Un sólido entendimiento de la teoría del carburador es la clave para una reparación rápida y eficiente. Reparar acudiendo a la adivinación no funciona, consume tiempo, es costoso y frustrante. Una reparación exitosa significa que usted entiende lo que se supone que sucede y sabe cómo verificar si está sucediendo y sabe cómo interpretar sus resultados. Y sí, la experiencia también juega un papel importante. Es nuestra responsabilidad proporcionar el conocimiento sobre la teoría del carburador, que es a lo que apunta este video. ¿La experiencia? Bueno, eso necesitará aportarlo usted mismo. Comencemos por una revisión básica de cómo funcionan todos los carburadores. Lo haremos armando uno desde el principio, tal como hicimos en nuestro video anterior sobre la teoría del carburador PM5127B corta. Los carburadores comienzan con un simple tubo. Un extremo tiene un reborde que nos permite unirlo al motor. Este tubo envía aire hacia la lumbrera de admisión. A continuación, necesitamos una provisión de combustible. Entonces agregamos una taza de combustible debajo del tubo, pero ¿cómo enviamos el combustible de la taza al aire que pasa por el tubo? Usamos un poco de presión. Existe un principio, el de Bernoulli, que básicamente dice que si se aumenta la velocidad de un fluido, en nuestro caso el aire, en un área limitada, se observa una disminución de presión. Entonces, necesitamos disminuir la presión del aire en el tubo, aumentando la velocidad a la que se mueve el aire a través de él. Eso se logra creando un estrechamiento en el tubo conocido como venturi. El aire debe aumentar su velocidad para mantener el mismo volumen de aire que pasa a través del venturi. El resultado de este aumento de la velocidad del aire es un área de baja presión dentro del venturi. Esta diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión más baja en el venturi puede utilizarse para impulsar el combustible. Sabemos que si colocamos combustible entre las zonas de alta y baja presión, la presión más alta impulsará el combustible hacia la presión más baja a través del tubo hacia la corriente de aire. Solo necesitamos lograr una alta presión constante sobre el combustible de la taza para mantener el paso del mismo. Entonces, agregamos una abertura en la taza. Esto permite que la presión de aire empuje constantemente sobre el combustible de la taza, lo cual a su vez hace subir el combustible por el tubo hacia el venturi. A esta altura, tenemos un sistema de carburación simple que permitiría que un motor funcionara a una velocidad. Pero en la mayoría de los casos, una velocidad no es suficiente. Agregando una mariposa de aceleración para controlar el flujo de aire, también podemos controlar la velocidad del motor con cualquier carga dada. Una mariposa de aceleración totalmente abierta permite un máximo flujo de aire y eso aumenta la diferencia en presión entre el aire circundante y el que pasa a través del venturi. Al cerrar la mariposa de aceleración, disminuyen el flujo de aire y la diferencia de presión del aire entre la atmósfera y el venturi. Como resultado, disminuyen el flujo de combustible y la velocidad del motor. Pero necesitamos un mejor control o más preciso sobre el flujo de combustible que viene por el tubo y entra a la corriente de aire. Lo que ven aquí es una solución. Una aguja ajustable que es común en los carburadores más antiguos. En los más nuevos es probable que encuentren un sistema de paso fijo. Nos ocuparemos de ellos más adelante. Cualquiera de estas soluciones servirá para la mayoría de las necesidades de nuestros motores. Pero ¿qué pasa cuando un motor necesita girar a una velocidad muy baja?
Podríamos disminuir la velocidad del motor si seguimos cerrando la mariposa de aceleración, pero eventualmente alcanzaríamos un punto donde la diferencia de presión del aire es demasiado pequeña para seguir impulsando el combustible por el tubo. Cuando la capacidad para girar a baja velocidad es una preocupación, un sistema en vacío puede resolver el problema. Aquí vemos cómo funciona. Mientras que al cerrar la mariposa de aceleración disminuye la diferencia de presión del aire entre el venturi y la tasa de combustible, aumenta las diferencias de presión en algunas otras áreas del carburador. Un lugar donde podemos ganar una diferencia de presión significativa es entre el lado del motor y la mariposa de aceleración. Mientras que la mariposa de aceleración comienza a cerrarse, el aire que pasa por ella aumenta la velocidad y eso resulta en una disminución de presión en el borde de la mariposa de aceleración. Podemos utilizar esta diferencia de presión para suministrar combustible a velocidades más bajas. Creando un pasaje de combustible desde la taza hasta el sector del borde de la mariposa de aceleración, podemos usar ese área de presión disminuida para permitir que la presión atmosférica externa más alta impulse el combustible a través del pasaje en vacío hacia la corriente de aire. Ahora, cuando la mariposa de aceleración está abierta, el combustible sube por el tubo de alta velocidad. Y mientras dicha mariposa comienza a cerrarse, el combustible baja por el tubo de alta velocidad y, en cambio, sube por el pasaje de marcha en vacío. De nuevo, queremos poder ajustar bien la cantidad de combustible que ingresa al circuito en vacío. Entonces, agregaremos una aguja de ajuste aquí, tal como vimos antes en el sistema de alta velocidad. Ahora hemos completado nuestro carburador básico. Si lo adosáramos a un motor, haría su trabajo. Sin embargo, aún podemos hacer algunas mejoras. Por ejemplo, un sistema de cebador para facilitar el arranque en frío. Otra modificación que permitirá que el motor funcione con mayor eficiencia es el agregado de un flujo de aire a la boquilla principal o tubo de emulsión. El flujo de aire permite que una cantidad dosificada de aire entre al tubo junto con el combustible y comienza a disolver o vaporizar el combustible aún antes de que entre al venturi. Dado que son los vapores del combustible los que en realidad combustionan, esto mejora el rendimiento del motor y también ofrece un alivio de baja presión en condiciones de no carga. También puede agregarse un flujo de aire al sistema en vacío para proveer beneficios similares, así como para evitar un funcionamiento de altas revoluciones por minuto cuando marcha en vacío sin carga. Una modificación final comprende mejorar la aceleración suave del motor desde las mínimas revoluciones por minuto hasta una velocidad máxima sin carga. Cuando cambiamos del circuito en vacío al de alta velocidad, hay una interrupción momentánea en la transferencia de combustible de la taza a la corriente de aire. Una solución es agregar unos pasos de combustible de transición al circuito en vacío. Ahora, mientras que la mariposa de aceleración se abre y el motor se acelera, el área de baja presión se corre hacia los orificios de transición. Estos pasos agregan combustible a la corriente de aire y mantienen la provisión del mismo para el motor. Ahora que tenemos un carburador adecuado capaz de mantener el motor en funcionamiento mientras dure la provisión de combustible y un conocimiento adecuado de la teoría básica del carburador, ¿eso es suficiente? En el mundo actual, la respuesta es no. Los últimos años han sido testigos de un número de realces en diseño de carburadores. Cambios que usted debe entender con el fin de detectar problemas y reparar con éxito los más nuevos sistemas de carburación. Por ejemplo, a mediados de los 80 los carburadores a paso fijo se hicieron más comunes en muchos usos de motor. En algunos carburadores el circuito en vacío fue removido. Esto se hizo tanto para proporcionar un funcionamiento consistente como para cumplir con las nuevas normas de control de emisión que se implementarán en un futuro cercano. Estos cambios afectan solo a los motores que rara vez giran en vacío, tales como los motores de las cortadoras de césped. Nuestros clientes también han dictado algunos cambios. Los inyectores piloto y los solenoides anti-autoencendido son ejemplos de componentes desarrollados específicamente para cubrir las expectativas del cliente. Y finalmente, las nuevas normas para emisiones resultaron en un cambio de los tornillos de ajuste de marcha en ralenti, a los que se le incorporan topes limitadores y en algunos casos la eliminación de todo ajuste. Analicemos más profundamente algunos de estos cambios y la teoría detrás de ellos. En el carburador que acabamos de armar, vieron dos zonas donde la mezcla combustible-aire podía ser ajustada en el circuito en vacío y en el de alta velocidad. Muchos técnicos pensaron que estos ajustes se reemplazaron por sistemas de inyección de paso fijo para evitar el manoseo de consumidores y técnicos, pero ese no es el caso.
Un motivo importante para el desarrollo de sistemas de inyector fijo fue para tratar un problema común, la bolsa de vapor. El combustible en realidad prefiere ser un vapor. Cuando está en un medio controlado como un tanque, una línea de combustible o un filtro de combustible, el vapor no puede escapar fácilmente. En cambio, forma burbujas. Todos los sistemas de combustible contienen pequeñas burbujas de vapor y son especialmente comunes en la línea de combustible de un carburador y en los circuitos. Hay tres factores que influyen en el número y tamaño de las burbujas formadas: la volatilidad del combustible, la temperatura del mismo y la vibración en el sistema. Normalmente, estas burbujas atraviesan las líneas de combustible y circuitos del carburador sin incidentes. Sin embargo, si está presente cualquiera de las tres causas que acabamos de mencionar, el tamaño y número de burbujas puede aumentar. En años recientes se ha vuelto más común utilizar combustibles mezclados que se combinan con alcohol y éteres. Cuanto más alcohol o éteres en la mezcla, más rápido gira el motor. La temperatura más alta aumenta la producción de burbujas e incrementa la posibilidad de la bolsa de vapor, que puede afectar el funcionamiento del motor y hasta pararlo por completo. Analicemos más profundamente cómo esas burbujas y la bolsa de vapor causaron problemas en algunos carburadores a paso ajustables. Mientras las burbujas crecían en número y tamaño, ocasionalmente una se alojaba por sí sola en el anillo de un inyector o aguja y asiento. Esa burbuja ahora ocupa un espacio que normalmente contendría combustible y, en efecto, empobrece la mezcla en el carburador. Cuando un motor gira en condiciones deficientes, la temperatura del motor se eleva y así también la del combustible. Esto, a su vez, produce otro aumento en la producción de burbujas, y más burbujas se alojan entre la aguja y el inyector principal. Esto crea condiciones aún más pobres que elevan la temperatura y crean más burbujas, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Ahora nuestro carburador se ha convertido en poco más que una máquina de fabricar burbujas. A medida que las burbujas se hacen más grandes, el número de ellas comienza a disminuir. Eso se debe a que el tamaño de la burbuja está controlado por su presión interna, y cuando dos burbujas con aproximadamente la misma presión interna se tocan, se unen. Eventualmente podemos terminar con unas pocas burbujas grandes. Cuando la presión interna en esas burbujas se vuelve igual o mayor que la presión máxima del combustible, se detiene todo flujo de combustible, y eso es la bolsa de vapor. Ahora que tenemos una mayor comprensión de la bolsa de vapor, veamos cómo un sistema de inyección de paso fijo lo corrige. En un sistema a paso fijo hay un orificio relativamente grande para que pasen el combustible y las burbujas. De hecho, la zona de ese orificio único es igual a toda la zona de flujo de combustible para un carburador de estilo ajustable cuando está ajustado adecuadamente. Solo una burbuja extremadamente grande podría bloquear ese orificio y producir una bolsa de vapor. ¿Cómo funciona realmente el sistema de inyección de paso fijo? Un componente importante es el tubo de emulsión. Este tubo tiene una serie de orificios y un área de obturación. También puede contener un inyector u orificio. Un punto importante que debe comprenderse es que el inyector limita la cantidad de combustible permitida para volver a llenar el tubo de emulsión cuando el motor está girando. El nivel de combustible en el tubo de emulsión varía, basado en la carga del motor o en la posición de la mariposa de aceleración. Para comprender cómo funciona el tubo de emulsión, miremos 4 ejemplos. Cuando el motor gira sin carga, el nivel de combustible en el tubo de emulsión es el mismo que en la taza. El combustible está siendo distribuido a través de los orificios de transición. Hasta ahora el motor no necesita más combustible del que puede fluir fácilmente a través del inyector cerca de la base del tubo de emulsión. Ahora veamos qué sucede cuando el motor comienza a girar bajo una carga liviana, como al acelerar una cortadora de césped. Como el motor comienza a trabajar más forzado, el nivel de combustible del tubo baja apenas por debajo del nivel de combustible de la taza. El inyector es un dispositivo limitador. Solo una cantidad específica de combustible puede fluir a través del orificio en una cierta cantidad de tiempo. Cuando el motor usa más combustible del que puede permitirse a través del inyector, cae el nivel de combustible en el tubo de emulsión. Cuando el motor gira bajo una carga moderada, el nivel en el tubo cae aún más. A esta altura, hay una diferencia significativa entre el nivel en el tubo y el de la taza.
Otra vez, el factor limitador es la cantidad de combustible que puede pasar por ese orificio en una cierta cantidad de tiempo, comparado con la cantidad de combustible que el motor está realmente consumiendo. A esta altura entra en juego el flujo de aire a alta velocidad. El flujo de aire actúa como la abertura de la taza. Permite que la presión atmosférica actúe sobre el combustible en la cavidad de emulsión. Con una presión sostenida y flujo de aire hacia el tubo de emulsión, combustible y aire son presionados a subir por el tubo y a entrar al venturi. Mientras que el nivel de combustible disminuye en el tubo de emulsión, expone a los orificios del tubo de emulsión a la corriente de aire que ingresa en el carburador. Esto da lugar a más pasos para que el aire entre al tubo y empiece a mezclarse, lo cual acelera el proceso de vaporización y ayuda a que el motor gire más eficientemente. El cuarto ejemplo es cuando la mariposa de aceleración se encuentra totalmente abierta y el motor está haciendo todo el trabajo que puede. El motor necesita la mayor cantidad de combustible que pueda proveerse a través del inyector. Como resultado, el nivel de combustible baja hasta que esencialmente no hay más nivel de combustible en el tubo de emulsión. A esta altura, el combustible fluye directamente a través del inyector hacia el tubo de emulsión y es distribuido al venturi. Analicemos otro aspecto de los modernos carburadores de hoy en día. En los sistemas que aún emplean un circuito en vacío, a menudo encontrará un inyector piloto, un inyector fijo para el combustible introducido en el circuito en vacío y en la reserva del orificio de transición. El inyector piloto restringe el combustible que sube desde la taza al circuito en vacío cuando cambian las condiciones del motor. Estando inactivo, la distribución de combustible no se restringe mucho. Eso se debe a que se necesita una cantidad muy pequeña de combustible para mantener la velocidad en vacío. Sin embargo, cuando el motor pasa a velocidad máxima sin carga o se carga levemente, el inyector piloto comienza a afectar el rendimiento del motor. El tamaño del orificio del inyector piloto proporciona la cantidad justa de combustible necesaria para mantener la velocidad adecuada cuando el motor está apenas cargado. Cuando el combustible y el aire comienzan a mezclarse en el inyector piloto, la mezcla puede trasladarse a una cavidad donde se perforaron orificios de transición. Esta cavidad o depósito estará cubierta por un tapón de expansión. Los orificios que observamos aquí distribuyen el combustible cuando el motor está en vacío o con carga leve. Algunos carburadores poseen un área de mezcla dentro del mismo inyector piloto. Diferentes inyectores pilotos se utilizan en varios carburadores, dependiendo de la aplicación. Ahora observemos un componente relativamente más nuevo de los carburadores modernos. Todos hemos oído el terrible sonido del autoencendido, que a veces ocurre unos segundos después de haber apagado un motor. Aunque el encendido esté apagado, la mayoría de los principios físicos que hacen funcionar al motor aún están activos. Cuando el motor disminuye la velocidad, el regulador automático responde abriendo al máximo la mariposa de aceleración. El flujo de combustible continúa aunque el encendido haya sido apagado. El resultado puede ser autoencendido. Para evitar que esto suceda, se crearon solenoides anti-autoencendido. Trabajan casi como un obturador controlado eléctricamente. Cuando la llave de encendido está en la posición ON, marcha o encender, una corriente de batería es aplicada al solenoide. Esto hace que un pistón cargado con un resorte se contraiga dentro del cuerpo del solenoide. Cuando el encendido del motor se coloca en posición OFF, se corta la corriente al solenoide y el pistón vuelve a su posición normal y extendida. Esto impulsa al pistón dentro del tubo de emulsión e impide cualquier flujo de combustible al motor. Al cortarse de inmediato el flujo de combustible, queda poca chance de autoencendido. A lo largo de este video, hemos discutido la teoría detrás de todos los carburadores y algunas de las características que encontrará en los carburadores modernos de hoy en día. Con estos conocimientos, estará preparado para manejarse con los antiguos sistemas de carburación, con los nuevos carburadores en uso hoy en día y con los carburadores del futuro. Estos conocimientos son su base para reparar los problemas del carburador. Ahora es el momento de que aplique esos conocimientos para sus clientes. Problemas en la reparación del carburador. Los sistemas de reparaciones del carburador pueden ser engañosos, pero hay ciertos procedimientos que usted puede seguir que le ayudarán a diagnosticar y reparar los problemas del carburador correcta y eficientemente al primer intento.
Encontrará esos procedimientos acabadamente delineados en nuestra agenda de actualización del seminario de 1996. En este video le demostraremos las técnicas descritas en la sección titulada Sistemas de reparación del carburador. Antes de seguir con estos procedimientos, necesita testear el sistema de encendido con un probador de chispa y los componentes de compresión del motor con un comprobador de fugas. Supongamos que ya testeamos la ignición y la compresión. Estas parecen estar bien, así que nuestro próximo paso será comenzar a testear el sistema de carburación. La mayoría de los problemas de carburación corresponden a alguna de estas tres categorías: problemas de arranque, de rendimiento y pérdidas. Lo que realmente confunde es cuando un carburador parece tener problemas en las tres categorías. Los procedimientos de los que hablaremos aquí pueden ser implementados ya sea que usted esté lidiando con uno de los problemas o con más. Comencemos con las reparaciones del carburador. Cuando se trata de un problema de arranque, deberá verificar varias áreas principales. Primero, verifique el ajuste del cebador. Esta es una fuente de problemas más frecuente de lo que usted cree. En algunos casos, el carburador fue quitado, limpiado, inspeccionado y reinstalado. Y después de eso funciona bien, aunque el técnico no haya encontrado ningún defecto. Lo que probablemente sucedió es que el cebador, que antes estaba parcialmente abierto, ahora estaba ajustado adecuadamente. Por consiguiente, un chequeo temprano del cebador podrá ahorrarle mucho tiempo. El segundo paso que deberá dar es asegurarse de que el combustible está llegando al carburador. Cierre mecánicamente la línea de combustible para que el combustible deje de fluir. Quite la tubería de la entrada de combustible del carburador. Luego, ya instalada la tapa del combustible, deje que el mismo se deposite en un recipiente adecuado. Si el flujo es tan ancho como el diámetro interior de la tubería, sabrá que el combustible está pasando correctamente. Algunos modelos de motor usan un sistema de primer para forzar el combustible por el surtidor principal, similar a un sistema de cebador. ¿Cómo podrá confirmar que el problema no está en el primer? Quite el filtro de aire y mire directamente en el venturi del carburador. Debería haber un bombeo de combustible cada vez que el bulbo del primer sea presionado. Afortunadamente, hay un modo fácil y preciso de chequear el paso del combustible a la cámara de combustión una vez que ha verificado la posición del cebador. Fíjese en la bujía de encendido. Si ha tratado de arrancar el motor repetidamente con el motor adecuadamente cebado y la bujía de encendido está seca, entonces usted sabrá que el combustible no está pasando del carburador a la cámara de combustión. Esto podría ser causado por un bloqueo en el surtidor principal, una ventilación inadecuada del tanque del combustible o incluso una filtración de aire entre la placa del cebador y la cámara de combustión. Por otro lado, si la bujía está demasiado mojada, el cebador puede estar cerrado o el motor ha sido ahogado. A veces, los carburadores con solenoides anti-autoencendido tienen problemas de arranque. Esto puede suceder si el solenoide no recibe corriente eléctrica. También puede suceder cuando se utiliza combustible sucio o que ha sido almacenado durante demasiado tiempo y está vencido. Chequee el sistema de solenoides anti-autoencendido, verificando el voltaje de la batería en el conector de clavija, con la llave en la posición ON o RUN. Un resultado positivo indica que el problema se radica en otra parte. Una un polo de una batería de 9 voltios y el otro polo a la caja del solenoide o al conductor negro de masa si es que posee uno. Si el émbolo se activa despegándose, el solenoide debe ser considerado en buen estado. Finalmente, revise el surtidor principal del carburador en busca de residuos. Esto puede causar que el motor no se cebe correctamente y en algunos casos puede impedir que el combustible pase a la cámara de combustión. Como se ha visto, un número de factores puede causar problemas de arranque. Mientras que la operación de cebar es común, no es la única respuesta. El rendimiento es otro de los problemas de carburación y se presenta de distintos modos. Quizás el motor no marche en ralenti o marche pobremente, o quizás funcione pobremente al tope de velocidad sin carga o bajo carga, o quizás haya una combinación de estos síntomas. El problema se describe comúnmente como oscilaciones o cabeceos. En la mayoría de estos problemas, la causa es la falta de combustible, no una condición excesivamente rica en combustible. Y, créase o no, más del 95% de los problemas de rendimiento de carburador son causados por suciedad o residuos en el sistema.
Pero antes de que pueda diagnosticar acertadamente un problema de rendimiento, deberá determinar si tiene un problema de regulador o de carburador. Aquí es donde entra en juego su comprensión de la teoría del carburador. Separar un posible problema de regulador de uno de carburador puede ser diferente en cada situación. Primero necesitará saber si el sistema de regulador está ajustado y operando adecuadamente. El paso siguiente es asegurarse de que la mezcla de ralenti está adecuadamente ajustada. Si el motor tiene problemas solo cuando está verdaderamente en ralenti, cuando la varilla está contra el tope de ralenti, como se muestra aquí, usted sabe que no tiene problemas de regulador. ¿Por qué? Porque cuando está en verdadero ralenti, el regulador no tiene efecto sobre la operación del motor. Si no hay problema en ralenti, usted deberá chequear la regulación de velocidad de ralenti. Para separar el sistema de mando del carburador del ralenti regulado, sostenga la varilla del plato de acelerador contra el tope de ralenti y aumente la velocidad de ralenti a la velocidad especificada. Si el motor funciona bien sin oscilaciones, regrese la velocidad del motor a la posición adecuada. Si el motor regresa a la velocidad de ralenti regulada, adecuada, usando el resorte de ralenti regulado, y otra vez comienzan las oscilaciones, la probabilidad es que haya un problema en el resorte de ralenti regulado o en la junta. Recuerde que si no hay una carga apreciable, el combustible será proporcionado por el circuito ralenti, por el circuito de transición o por ambos. Si el motor no se adecuó a la marcha de ralenti pareja, usted tiene un problema de carburador. Ahora bien, ¿y si el motor oscila o cabecea solo a máxima velocidad sin carga? Otra vez, deberá determinar si el problema reside en el sistema de regulador o en el del carburador. Comience por el procedimiento que hemos descrito para chequear las oscilaciones o cabeceos en el ralenti regulado. Una vez que el motor esté regulando en forma pareja, sostenga la varilla del plato de aceleración contra el tope de ralenti. Gire el tornillo de velocidad de ralenti hasta que el motor esté funcionando a la velocidad máxima sin carga. Asegúrese de sostener la varilla del plato del acelerador contra el tornillo regulador del tope de ralenti en todo momento. Si continúan las oscilaciones y cabeceos, lo más probable es que tenga un problema de carburador. Si las oscilaciones desaparecen, probablemente tenga un problema en el resorte del regulador. No olvide reajustar el tornillo de velocidad de ralenti según las especificaciones. ¿Qué sucede si el motor oscila o cabecea solamente bajo carga? En este caso, el problema casi siempre está en el carburador. ¿Por qué? Porque cuando el carburador proporciona combustible bajo carga, alimenta el combustible casi exclusivamente a través del surtidor principal. Una vez que el motor está cargado o funcionando, el sistema de regulador tiene poco efecto adicional sobre el rendimiento. Claro, hay veces en que los problemas no pueden encuadrarse en categorías claras y precisas. A veces un motor presenta síntomas múltiples. Aquí, una vez más, su comprensión de la teoría del carburador jugará un importante papel en su éxito. Por ejemplo, consideremos un motor que oscila y cabecea en ralenti y a máxima velocidad sin carga, pero funciona bien bajo carga. Podemos suponer que el emulsionador, el surtidor principal y el inyector de combustible funcionan bien, ya que el rendimiento bajo carga es aceptable. Si consideramos también que el tanque de alimentación de combustible al motor durante ralenti y la velocidad tope sin carga se realiza a través de este circuito común, se hace evidente que el circuito transitorio de ralenti debe ser la fuente de nuestro problema. ¿Y qué pasa con el problema opuesto? El motor solamente funciona mal y bajo carga. Los problemas de rendimiento bajo carga son causados casi exclusivamente por residuos en el surtidor principal, en el inyector o en el emulsionador. Para determinar dónde se encuentran los residuos, revise el tubo de escape del motor. El humo negro es el resultado de un exceso de combustible e indica que el emulsionador puede estar bloqueado. Si no hay humo ni residuos negros en el deflector del silenciador, eso indica falta de combustible y, en general, un inyector principal bloqueado. Aquí hay un dato para los carburadores del tipo con flotante que tengan inyector piloto. Aún los curtidos veteranos apreciarán este dato. Un problema de rendimiento podrá ocurrir cuando el orificio de combustible del inyector piloto esté completamente o parcialmente bloqueado. Esto puede ser provocado por residuos y, en algunos casos, por hebras de fibras de filtros de combustible no originales. ¿Cuáles son los síntomas?
Si el motor funciona bien en ralente y a máxima velocidad sin carga, pero falla con carga suave, el orificio del inyector piloto o un orificio de transición pueden estar parcialmente bloqueados. Si el motor no regula en absoluto, el orificio puede estar completamente bloqueado. La solución, por supuesto, es quitar el residuo. Ahora pasemos a nuestra última categoría de problemas, las fugas del carburador. Es uno de los problemas más molestos. Los defectos de fabricación son poco comunes y las pruebas demuestran que muchos de los carburadores devueltos a Briggs & Stratton a lo largo de los años son estructuralmente aceptables. Entonces, ¿por qué persisten los problemas de fugas? En una palabra, suciedad. Una abrumadora mayoría de problemas de fugas en los carburadores son causados por suciedad u otros materiales extraños. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de carburadores cuyos componentes podrían haber sido afectados por la corrosión, por combustibles inadecuados, por deterioro y podrían causar fugas. Así que no presupongamos que los componentes están en buen estado o pasemos por alto cualquier causa posible. Si pone especial cuidado en probar la integridad del carburador, aumentará su porcentaje de reparaciones exitosas al primer intento. Hay tres situaciones típicas en las que puede ocurrir una fuga. Cuando el motor está apagado, a veces llamada pérdida estática. Cuando el motor está funcionando y después de inmediatamente detenido. Considerémoslas individualmente. Para saber si es una pérdida estática, comience por sacar el carburador del motor. Quite la taza del flotador. Asegúrese de que el flotador no contenga líquido, pues el líquido retenido puede afectar el resultado de sus pruebas. Moje la zona aguja y asiento con una pequeña cantidad de combustible y utilice una bomba manual para darle una presión a la aguja de entrada de al menos 8 psi. La aguja de entrada debería saltar y volver a sellar 2 psi o más. Si eso no ocurriera, limpie o reemplace tanto la aguja como el asiento y pruebe otra vez. Si la aguja sella y aguanta la presión a 2 psi o más durante al menos 5 minutos, considérelo aceptable. De otro modo, necesitará pruebas adicionales. Ahora buscaremos porosidades o pérdidas externas. Para hacerlo, invierta el carburador y sumérjalo parcialmente en agua para que la zona de la aguja y el asiento, así como el tubo de entrada, queden sumergidos. Sostenga el flotante con un dedo para asegurar el sellado. Note que después de esta prueba, necesitará reemplazar la parte de goma de la aguja y el asiento. Ahora, presurice la aguja de entrada a una presión de 8 psi. Si salen burbujas desde la fundición o entre el inserto del asiento y la fundición, hay porosidad en el carburador. Si las partes componentes no presentaron burbujas, revise el flotante sumergiéndolo cuidadosamente en agua tibia. Fíjese si hay burbujas alrededor del mismo. Otro método que se ha usado con éxito para buscar pérdidas estáticas se implementa con un simple tanque de 2/4 a 1,9 litros. Llene el tanque de 2/4 con combustible y colóquelo entre 12 y 18 pulgadas por encima del banco de pruebas. Mídalo desde el extremo superior del tanque de combustible. Conecte la tubería de combustible al carburador que está probando y abra la válvula de paso. Coloque un trozo de papel debajo del carburador y déjelo en un recipiente toda la noche. Por la mañana, sabrá si la pérdida estática es un problema o no. Si todos los componentes están en condiciones, se puede presumir que la pérdida fue causada por suciedad o residuos. Para corregir estos problemas, es muy importante seguir con cuidado los siguientes pasos. Comience con el suministro de combustible. Desagote completamente el tanque de combustible y busque residuos, suciedad o escamas. Según lo que encuentre, podrá limpiar el tanque o decidir cambiarlo. Una vez que el tanque esté en condiciones, quite todas las tuberías y filtros de combustible y reemplácelos con repuestos que cumplan con las especificaciones de Briggs & Stratton. Desarme el carburador, luego quite por completo y verifique cada repuesto interno movible. A veces no es fácil encontrar la suciedad. Por ejemplo, quite el asiento de la aguja. Suciedad y residuos pueden esconderse detrás del asiento solo para causar pérdidas en el futuro. Si el asiento es movible, hágalo ahora. Los procedimientos adecuados para quitar el asiento están descritos en el manual de reparaciones. Ahora ocupémonos de las últimas dos categorías: pérdidas mientras está funcionando o inmediatamente después de detenido. En ambos casos, implementará los mismos procedimientos.
La mayoría de las pérdidas mientras está funcionando o al momento de detenerlo son causadas por los problemas que acabamos de discutir, suciedad y residuos. Pero hay algunas situaciones adicionales que pueden causar pérdidas, tanto externas como internas. Las pérdidas pueden ser causadas por conexiones sueltas o dañadas, o por las correas de montaje del tanque, o por las juntas externas que están sueltas, rotas o que faltan. Si el motor muestra una pérdida a través del tubo Venturi del carburador, o si moja el filtro de aire con combustible, se trata de una pérdida interna. Una vez más, hay un gran número de causas posibles. Un surtidor principal suelto o dañado en el modelo Flowjet de 2 cuerpos, usando una bomba de combustible electrónica auxiliar. Un elemento del filtro de aire, carburadores ventilados externamente. Una placa del cebador parcialmente cerrada. Una provisión de combustible demasiado grande o que tenga más de 42 pulgadas por sobre la conexión. Vibración excesiva o un asiento de entrada de combustible de tamaño equivocado. Ahora veamos las reparaciones en un tipo especial de carburador. Flowjet de 2 cuerpos. El diseño único de este carburador puede ser un desafío para su reparación. Principal que divide el cuerpo del carburador. Cerca de la base o extremo más grande del tubo del surtidor principal, hay una zona biselada. Esta zona hace de sello entre la cavidad de emulsión y la tasa de combustible del carburador. Si hay algún defecto, suciedad o corrosión en la superficie de la zona de sellado, ya sea el tubo de bronce o la cobertura del carburador, podría resultar en un problema de pérdida que parecería un daño o suciedad del asiento y la aguja. ¿Cómo puede corregir esto? Primero, tome el surtidor viejo y quite los filamentos usando una amoladora de banco. Coloque una pequeña cantidad de pasta de pulir en el surtidor e insértelo en el cuerpo del carburador. Con un destornillador a presión, asiente suavemente el surtidor, así como asentaría una válvula. Quite el surtidor viejo y limpie completamente el cuerpo del carburador. Ahora coloque un surtidor nuevo con un suplemento. Instale la arandela de teflón de un juego de reparación de carburador 391-413 sobre el tubo y ubíquelo en la superficie de sellado del nuevo surtidor. La arandela actúa como una junta, proporcionando un mejor sellado de superficie, tanto para el surtidor como para el cuerpo del carburador. Hay un dato más que me gustaría compartir, que puede ayudarlo a evitar causar sus propias fugas. Cuando se quita el filtro de combustible, una pequeña porción de la manguera interna se enrolla mientras se saca el extremo cortante del filtro. Esta pequeña cantidad de goma puede introducirse en el carburador, provocando tanto obstrucciones como fugas. Como el residuo es muy pequeño, es muy difícil verlo a simple vista. Así que cada vez que saque el filtro de combustible mientras repara un carburador que haya tenido fugas, reemplácelo, así como a la tubería de combustible. Y nunca use un tornillo o un objeto con filamentos para enchufar una tubería de combustible durante su reparación. Los filamentos cortarán la manguera de goma y aumentarán el problema de residuos. Siguiendo los procedimientos que aquí le hemos demostrado, usted podrá ahorrar tiempo y dinero, aumentando el número de reparaciones exitosas al primer intento. También encontrará útil el revisar ocasionalmente su agenda de actualización del seminario de 1996. Hallará que el resumen sobre problemas en la reparación del carburador es particularmente útil. Isn't this great? The house is